Hola, estimados amigos, ¿cómo están nuevamente? El servidor Fabián Montiel Gómez, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tlaxcala, nuevamente en un diálogo informativo bajo un tema que tenemos el día de hoy que se tiene que desarrollar y para tal efecto, pues tenemos un asociado del Colegio de Contadores, expresidente también de esta gran institución. Contamos con la presencia del contador público certificado Ernesto Fernández Guillén, que bueno, pues me da gusto que nos haya aceptado y que nos haya permitido dentro de su agenda permitir el desarrollar este tema, el tema denominado auditoría de estados financieros, un tema importante para los que se dedican al ámbito de verificar el correcto cumplimiento, ya sea en materia financiera o en materia fiscal. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues para tal efecto me gustaría comentarles que el contador público certificado Ernesto Fernández Guillén, él es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. También es egresado, es contador público egresado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es docente de esa gran institución por varios años. Y les comento algo muy importante, ya tiene una experiencia bastante amplia en materia de auditoría de estados financieros y también en materia de docencia, ¿verdad, estimado maestro? 29 años como docente y más de 15 años en el área de auditoría. Perfecto, bueno, pues entonces vamos a dar inicio, ya nos tardamos un poquito en iniciar este diálogo informativo, pero vamos desarrollándolo poco a poco. Saludar a todos los que nos siguen en redes sociales, estamos llevando a cabo el desarrollo de este diálogo, espero que sea de su agrado. Y bueno, para entrar en materia, bueno, pues vamos a tocar ya el tema como tal, auditoría de estados financieros. Bueno, pues, estimado maestro, me gustaría que me comentaras qué es la auditoría de estados financieros, bajo tu experiencia que traes. Pues es una revisión que hacemos de los contadores públicos, es un trabajo especializado y que lo tiene que desarrollar un contador público, ya sea en empresas públicas o empresas privadas. En el caso de las empresas privadas, pues tiene que ser bajo el cumplimiento de las normas de información financiera para verificar su correcto cumplimiento. En este caso, pues las entidades nos contratan a nosotros que tenemos esa experiencia para, pues como una opinión adicional, una opinión externa al personal de la empresa. No quiere decir que el contador de la empresa esté llevando mal la información, la esté procesando en forma incorrecta, pero sí para ellos es muy importante tener una opinión de una persona externa, de un profesionista, y pues vaya, es muy importante nuestra opinión porque conlleva alta responsabilidad debido a que es una información que no queda nada más en mano de los accionistas de la empresa, sino que hay usuarios externos que en base a la opinión que emite mediante un informe el auditor, pues se toman decisiones. Por ejemplo, las instituciones financieras, a través de una opinión del auditor de los estados financieros de la entidad, puede ser que otorgue o niegue un crédito bancario. Entonces sí conlleva alta responsabilidad en nuestro trabajo. Perfecto. Bueno, pues importante mencionarles a nuestros amigos que, bueno, esta revisión se da una vez que el contador público lleva el reconocimiento de cada una de las operaciones que afectan al ente público o al ente privado. De ahí es cuando en su momento se opera a través de una auditoría para verificar que se haya llevado a cabo un correcto reconocimiento. Así Ok, es. entonces, ya que estamos hablando de la auditoría de estados financieros, su finalidad, acaba de mencionarlo, estimado maestro, por un lado es los accionistas, tiene que ver con los usuarios de la información, con los usuarios de este dictamen, de este informe. ¿Qué otras finalidades tiene precisamente el resultado de esta auditoría? Pues expresar una opinión sobre la razonabilidad de las cifras de los estados financieros. Desgraciadamente en algunas entidades que nos contratan, el área de contabilidad nos ven como de que ya llegaron los que nos van a descalificar nuestro trabajo. Esa no es la finalidad de nuestro trabajo. Nuestra finalidad es verificar que se hayan cumplido con las normas de información financiera en cuanto a su aplicación de las operaciones, así como detectar algunos errores, pero no con la finalidad de manchar, por decir así, el trabajo
del área de contabilidad, sino la finalidad es una mejora, la finalidad es un trabajo constructivo para de esta manera subsanar los errores y que la información que se presente ante terceros sea correcta. También dentro de nuestro desempeño del trabajo puede ser que encontremos indicios de fraude. Sin embargo, la finalidad de la auditoría de estados financieros no es detectar fraudes y mucho menos ser nosotros jueces, dar una fe pública, porque no la tenemos, de algún fraude e incluso señalar quiénes son los culpables, sino simplemente detectar o observar algún fraude para que mediante un trabajo especializado, que ya es otro tipo de trabajo que puede ser un contador público con esa especialidad, para detectar un fraude y pues ya entonces sí la empresa tendrá que proceder legalmente en contra de quienes hayan cometido ese fraude. Ok, perfecto. Pues fíjense, algo muy importante. Yo creo que sí debemos de distinguir bien cuál es la finalidad y como lo establece y nos los comenta nuestro estimado amigo invitado del día de hoy. Efectivamente, la finalidad propiamente no tiene que ver con el hecho de hacer quedar mal al que realizó el trabajo. Tiene que ver, va más allá, que tiene que ver precisamente que todo este reconocimiento, todo el trabajo elaborado realmente se haya cumplido con las normativas en materia contable que se establece en el ámbito doctrinal. Y bueno, pues para llevar a cabo precisamente esta auditoría, me imagino que hay una formalización, cuál es el procedimiento, cómo se lleva a cabo para efecto de una contratación propiamente para el desarrollo de una auditoría de estados financieros. Sí, mira, fíjate que pues nosotros no debemos de ofrecer nuestros servicios. Lo que debe del proceso de contratación es porque una entidad solicita mis servicios. Ya una vez que me solicita los servicios, pues yo me presento ante el solicitante y hago una investigación preliminar de la empresa. Entre la investigación que hago, pues es cómo se llama la empresa, quiénes son los principales accionistas, cuáles son sus porcentajes de aportación, cómo se dieron sus aportaciones, si fueron en efectivo, si fueron en especie, el domicilio, el estatus, podemos verificarlo en relación a la situación fiscal, pidiendo una constancia de situación fiscal, que ahí podemos ver el nombre de la sociedad, si coincide el domicilio fiscal con el que yo me estoy presentando, así como también puedo solicitar la opinión de cumplimiento de obligaciones para saber en materia fiscal si la empresa tiene adeudos, si tiene algunos pendientes por ahí. También conocer la planta, que es muy importante. Fíjate que dentro de mi experiencia luego he llegado al área de contabilidad y les digo, oye, ¿y la empresa a qué se dedica? Y me señalan cuál es su actividad y les digo, ¿y eso cómo es? No sé, contador. Pues yo nada más sé que hacen el producto y pues yo ya así los he visto, cómo llega la materia prima y cómo sale ya el producto terminado, hablando de una empresa de transformación. Oye, pero ¿y cómo es el proceso? ¿Cómo es que lo hacen? No, pues yo no he ido nunca a producción. Entonces, sí es importante que nosotros como auditores, antes de que firmemos un contrato, conocer cuál es la operación de la empresa, conocerlos a fondo, pero en forma rápida, y eso lo podemos conocer a través de una investigación preliminar. Nada más es allegarnos de la información general de la entidad. Ya una vez que firmamos el contrato, pues ya hacemos nuestra investigación más a fondo, evaluamos el control interno para saber qué pruebas desarrollar en forma posterior y que vienen siendo nuestros procedimientos de trabajo para poder llegar a la conclusión y emitir mi informe donde va incluida la opinión sobre cómo encontré yo la empresa en cuanto al cumplimiento de las normas de información financiera. Y pues todo eso de la investigación preliminar a mí también me va a dar la idea de cuánto cobrarle a una entidad de honorarios. Eh, Algunas veces se me ha llegado a preguntar, hablando de docente, no falta el estudiante que se acerca y me dice, oiga, profe,
¿Cuánto se cobra de honorarios por una auditoría? Nosotros no podemos tener etiquetado, por ejemplo, a una empresa pequeña, cobrarle 30,000 pesos, a una mediana 50,000 y a una grande 100,000 pesos. ¿Por qué? Porque todo va en relación al trabajo que yo voy a desarrollar para poder emitir mi informe. En base al trabajo, a los recursos materiales que requiera, porque a lo mejor necesito trasladarme a algunas sucursales, si es que la entidad tiene sucursales, si es que tiene centros de distribución, pues tengo que desplazar también a mi gente que va a trabajar en esos lugares. Voy a tener que pagar traslados, hospedaje, alimentación. Entonces, todo eso yo debo de considerarlo para poder cobrar un honorario y no tener cantidades fijas de honorarios por tamaños de empresa. Y todo eso yo lo voy a determinar una vez que haya terminado mi investigación preliminar. Perfecto. Fíjense que, estimados amigos, algo que tocó muy importante y que el diálogo anterior que tuvimos con el contador Ángel Sánchez, que hablábamos de la norma de calidad, Revisión de tocaba calidad, una exactamente de de la norma de revisión de control de de calidad. control de calidad. Encontrábamos 5 ejes y entre ellos era precisamente este procedimiento de análisis para saber si vas a contratar o no. ¿Por qué? Porque tienes un problema ahí, por eso se hace una previa investigación. Y fíjate cómo se van relacionando ahorita con lo que nos acabas de comentar, efectivamente, maestro, de llevar a cabo un análisis previo para primero, pues, ver bien el panorama de la empresa, ver cuál va a ser el alcance, las limitantes que en su momento vas a tener en el desarrollo y por supuesto ver también sobre los servicios, el costo de los servicios que vas a llevar a cabo, ¿no? No, pues interesante el tema, se van correlacionando y tiene que ver con la misma situación. Y bueno, pues sabemos que el momento que llevas a cabo, en este caso la contratación, pues vas a desarrollar un trabajo. Nos gustaría que nos hablaras de cuál es ese proceso que llevas en materia de la auditoría, cómo se desarrolla, cuáles son las etapas de la auditoría de estados financieros. Fíjate que para desarrollar nuestro trabajo tenemos que considerar unos principios fundamentales que son aplicables tanto al contador como al auditor, que son, por ejemplo, la integridad. Yo como prestador de mi servicio, como auditor, debo de ser leal a mi cliente, debo de ser honesto con él. Por eso es que también, en base a la investigación preliminar, yo voy a determinar los honorarios a cobrar. No es válido que si yo considero, por ejemplo, que los honorarios a cobrar son 48,000 pesos. No, pues lo redondeo a 50,000 pesos. Ya no estoy siendo honesto en el cobro de mis honorarios. Mi honestidad es que si yo determino que son 48,000 pesos, así debo de presentar mi propuesta de servicios en cuanto a los honorarios. Otra es la objetividad. Yo debo de ser objetivo en el desarrollo de mi trabajo. Eh, lo que viene siendo la diligencia y competencia profesional. Si dentro de mi revisión yo considero que no tengo ni el conocimiento, ni mi gente tiene el conocimiento para, por ejemplo, verificar y determinar que el costo se está determinando correctamente, yo debo de contratar un especialista para que él haga ese trabajo y me informe a mí y yo finalmente soy el responsable, no a la persona que contraté para que me hiciera ese estudio. El responsable la responsabilidad la debo yo de asumir. Y eso está permitido en las normas de auditoría, que yo puedo contratar a un especialista para ofrecer mi servicio de calidad. Ahí también se relaciona con el primer punto, la honestidad. Yo no debo de decirle al cliente, sabes que yo no tengo la gente especializada, pero sí debo de contratarla. Ahí estoy cumpliendo con la honestidad. Otro punto importante es el comportamiento profesional que debo de tener como auditor. Yo debo de cumplir con todos los aspectos de moralidad. No debo de, por ejemplo, te decía de la revisión mi trabajo es revisar el trabajo del área de contabilidad y no llegar, por ejemplo, presumiendo y decir, Fabián hizo todo malo. La verdad no sé qué hace él aquí.
en la empresa. No, ese no debe de ser mi trabajo y no estoy cumpliendo con un principio que es el comportamiento profesional. Entonces, sí, son cosas para las cuales yo no fui contratado. Yo debo de emitir una opinión. Hay algo muy importante, fíjate, dentro de mi trabajo, debo de presentar un informe de observaciones y recomendaciones. No nada más de observaciones, sino también hacer una recomendación de cómo se pueden subsanar esos errores que yo encontré en cuanto a la aplicación de las normas. Y también un principio que considero tal vez de los más importantes. Es difícil numerar. Si tú me dijeras, oye, ¿cuál es el más importante de los objetivos que nos has mencionado? Dímelos en forma ascendente, ¿cuál es el más importante? Todos son importantes, sin embargo, el de confiabilidad es muy importante para que no se pierda la confianza en mi trabajo y en determinado momento se quiera limitar el alcance de mis procedimientos. Porque, ¿qué pasa, Fabián? Si yo soy limitado en un procedimiento porque no le conviene a la administración, porque consideran que es de confiabilidad esa información y que no quieren que sepa terceros, pues entonces yo ya no puedo emitir una opinión conforme a mi juicio profesional, que el juicio profesional yo lo obtengo a través de la experiencia. Por eso en las firmas, que eso es un término que se maneja en las normas de auditoría, pero en México es sinónimo de un despacho. En un despacho tienes que hacer carrera en el despacho e ingresas primero como un ayudante de auditoría, después de cierto tiempo y evaluaciones ya te ascienden a auditor y así sucesivamente, dependiendo del tamaño del despacho, pues vas subiendo en niveles. Generalmente es un despacho grande, ayudante de auditor, auditor, encargado, supervisor, gerente y director del área. Entonces, van siguiendo un proceso, no puedes llegar a una firma y que te den el nombramiento de gerente en forma inmediata, salvo que lo avales, que la firma requiera ese nivel y pues que tú ya tengas una experiencia comprobada en otras firmas, pues seguramente te van a contratar, ¿no? Pero generalmente las firmas lo que ellos hacen es formar a su gente para que vayan subiendo en los diferentes niveles. Entonces, sí es muy importante la confiabilidad porque nos dan a conocer como auditores, nos deben de dar a conocer toda la información que nosotros requerimos. Si no nos la proporcionan, sin importar el argumento, nosotros podemos incluso abstenernos de opinar. En el informe señalamos que nos abstenemos de opinar debido a que fuimos limitados en nuestro alcance, en nuestros procedimientos de auditoría, cosa que no le conviene a la empresa, que la empresa tampoco puede decir, no te pago porque tú me estás emitiendo ese tipo de opinión. Por eso es muy importante que cuando nosotros celebremos el contrato, señalemos que estamos contratados para emitir una opinión, más no el tipo de opinión. Porque si nosotros señalamos que emitir una opinión sin salvedades, que esa es cuando la empresa cumplió con todas las normas de información financiera, nosotros nos estamos castigando solitos, porque entonces sí nuestro cliente puede decir, a ver, no, espérame, mira lo que dice el contrato. Dice que tú te obligas a emitir una opinión sin salvedades. Entonces, aunque yo te haya ocultado información, tú debes de emitir este tipo de opinión. No te abstengas de opinar. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en la redacción de nuestro contrato, las cláusulas, que generalmente quien elabora el contrato es el contador, es la firma. Claro, se somete a revisión de la empresa y la empresa, pues, si no está de acuerdo en alguna cláusula, pues se hacen modificaciones o se quitan, dependiendo también del juicio profesional del auditor que me puede afectar a mí en relación a mi opinión. Me está obligando a opinar, aunque no haya tenido yo la evidencia documental, la información financiera, depende de mi ética profesional también, si firmo el contrato o no. Pero sí es muy importante, eh, pues, materializar todo el derechos y obligaciones
tanto del auditor como de la entidad a revisar mediante un contrato para que no haya pues conflictos a la hora de emitir la opinión. Fíjense que efectivamente hay que tener mucho cuidado porque yo creo que lo que nos acabas de decir, estimado amigo, es muy importante porque de ahí depende también el resultado que en su momento vayas a generar derivado de esta auditoría o hasta dónde puede tener una consecuencia legal el hecho de que no se establezcan en un debido contrato, de qué forma se formalice en este contrato toda esta prestación de servicios, porque si no tenemos cuidado podemos incurrir en lo que acabas de comentar, ¿no? Que muchas veces te pueden así, si lo queremos ver, hasta pareciera ser que te inducen a que te equivoques para que tu manifestación o tu opinión esté fuera de lo que debería de ser. ¿Por qué? Porque a lo mejor firmaste un contrato que no estaba debidamente bien formalizado o bien formulado y que bueno, pues sin querer firmaste algo que te conlleva una responsabilidad. Entonces, sí es algo muy importante desde la etapa de la investigación, como lo comentas, la forma en cómo vas a aterrizar precisamente esa prestación y después de que ya aterrizaste esa prestación de servicios y lo formalizas a través de un contrato debidamente, si lo queremos ver hasta es ratificado, porque hay que tener cuidado ahí también, ratificarlo, y de ahí el desarrollo de la auditoría, pues observando las etapas, todos estos elementos, todos estos principios y las normas propiamente que regulan la auditoría de estados financieros para poder emitir la opinión. Y ahora sí que la opinión que se emita depende de la información que te hayan proporcionado y el debido cumplimiento que en su momento la empresa llevó a cabo durante ese reconocimiento de operaciones y de la forma en cómo observaron las normas de información financiera, ¿no? Pues es algo muy importante. Y bueno, como tal, cada una de estas etapas de desarrollo de auditoría, eh, la pregunta sería, ¿te entregan la información de momento? ¿La vas requiriendo? Al último, el resultado de esta información, de qué forma le puede pegar a la autoridad, digo, a la entidad. ¿Qué es lo que puede pasar con todo este desarrollo, contador, de auditoría en el momento en que precisamente te allegas de toda la información? O sea, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Le haces un requerimiento? ¿Qué es lo que, cómo? Requerimiento no, porque se espantan. Sí, porque eso lo maneja la autoridad, ¿no? Lo Mejor le maneja dices una una solicitud de solicitud de información. información. De Ok, hecho, así lo manejo yo como solicitud de información, como que se ve más suave y se escucha más decente. menos autoritarismo, ¿no? Y Sí, hago una solicitud de información ya una vez que se me contrata, pues en el contrato se señala también, en caso de que se autorice la prestación de mis servicios, en qué momento voy a iniciar mi trabajo. Entonces, en cuanto se firma mi contrato, el contrato, hago la solicitud de información y el proceso inicia con una planeación. Bueno, primero con la investigación preliminar de la empresa, después se celebra el contrato y ahora inicio con una planeación de en qué va a consistir mi trabajo, porque, y esta planeación generalmente no se da a conocer a la empresa. Esta planeación es interna, eh, que va a ser aplicada, desarrollada tanto por mí como por mi personal. Hay cosas claves que sí hay que darle a conocer al cliente, por ejemplo, que se va a llevar a una toma física de inventarios, que normalmente nosotros nos ponemos de acuerdo con el cliente sobre la fecha, porque si no, imagínate, hay empresas, sobre todo ahorita con la pandemia, que el día 15 de diciembre concluyeron actividades. Y tú dices, no, pues la toma física del inventario, gente del despacho, alístense porque nos vamos a Acapulco, porque allá está el almacén, vamos a ir a hacer el inventario el 31 de diciembre y ya pues te vas con tu gente, ¿no? A hacer el inventario. Resulta que el almacén lo encuentra cerrado y el único que sale es el vigilante y te dice que se te ofrece, ¿no? Pues es que vengo a hacer el inventario. Oiga, pero es que no hay personal que lo pueda atender, todos salieron de vacaciones a partir del día 15. Entonces, ¿qué pasa? Pues te fuiste de vacaciones con tu personal, no fuiste a trabajar. Entonces, sí es importante la comunicación continua con puntos claves. Generalmente, pues es el contador general de la empresa.
donde hay área de Contraloría, ya sea Contraloría o Auditoría Interna, pues la comunicación generalmente viene siendo con ellos, que se enriquece tu revisión cuando haya estos departamentos, porque puedes tú utilizar como para tu trabajo el trabajo de ellos. Entonces, ahorras tiempos. Es importante señalar que muchos de nuestros papeles de trabajo se derivan de papeles de trabajo que solicitamos de las diferentes áreas y que nosotros revisamos para poder llegar a una conclusión de sus resultados. Porque en algunas empresas dicen, el contador sobre todo, bueno, hay contadores que dicen, bueno, pues si él viene cobrando, ¿por qué me piden mis papeles de trabajo? Pues que él los haga. Entonces, por ejemplo, y ahí es donde disminuye el costo del honorario que nosotros le cobramos al cliente. Porque si se niegan a entregarnos papeles de trabajo, por ejemplo, de los pagos provisionales, pues nosotros los tenemos que hacer. Vamos a invertirle más tiempo. Entonces ese tiempo lo tengo yo que cobrar. Entonces por eso es importante desde el contrato ahí señalar que es obligación de las diferentes áreas proporcionarnos papeles de trabajo que elaboraron, pues para realizar sus diferentes actividades. Entonces, tengo yo que hacer una planeación de mi trabajo. En la planeación, ¿qué viene primero? El estudio y evaluación del control interno, que mediante la evaluación yo puedo determinar si hay un riesgo bajo, medio o alto, que seguramente también el contador Ángel en la sesión anterior habrá comentado de los riesgos que hay en una auditoría Así y es. que ellos revisan precisamente mediante la revisión del control de calidad en las firmas, ¿no? Que pues esto de la revisión de control de calidad pues viene de unos años para acá por parte de las agrupaciones de contadores, porque nosotros esa revisión de control de calidad, hablando de una auditoría de estados financieros, pero para efectos fiscales, la autoridad fiscal también nos revisa el control de calidad. Entonces, ya tenemos dos filtros ahí que pues es para que nosotros tengamos y el usuario tenga la tranquilidad de que se le está dando un servicio de calidad. No es de que nada más, no, pues al cabo que nadie me revisa en mi trabajo, yo termino un informe y pongo que todo está bien. No. Eh, Algo importante, todos los papeles de trabajo que yo desarrollo durante mi revisión de los estados financieros, todos esos papeles de trabajo son de mi propiedad. No porque la empresa me haya contratado para emitir un informe, quiere decir que los papeles de trabajo se los tengan que entregar. Si ellos me solicitan información de mis papeles de trabajo, yo les puedo otorgar unas fotocopias sin ningún problema. Y eso ya nada más es de común acuerdo, a ver qué requieres, ¿no? Pues apóyame con estos documentos, ok, te los doy. El compromiso es de entregarles un informe. Ese es el único documento de mi trabajo que les llega a ellos. Sin embargo, pues ya te digo, depende del desarrollo de trabajo, qué información yo les voy a proporcionar. Ahora, derivado del estudio y evaluación del control interno y que yo determiné los grados de riesgo, en base a ellos yo voy a determinar la naturaleza y el alcance y la oportunidad de cada procedimiento de auditoría, que estos los llevo a cabo mediante lo que conocemos como pruebas sustantivas. Hay otras pruebas que son las de cumplimiento. Las pruebas de cumplimiento son aquellas que nosotros realizamos para saber si la entidad que le voy a hacer la auditoría cumple con sus controles internos establecidos. Toda empresa, bien o mal, tienen determinados sus controles internos. Tienen ellos sus propios procedimientos que se deben de realizar para cada actividad. Entonces ese va a ser mi trabajo como auditor, verificar si se está llevando a cabo el cumplimiento del control interno. A eso se le llaman pruebas de cumplimiento. Y ahí es donde yo también obtengo información para saber si hay debilidades en algún rubro de los estados financieros, por ejemplo, inventarios. Si resulta que dentro del control interno se tiene establecido que el vigilante a la hora de salir la mercancía debe de verificar en la unidad que vayan los productos conforme coincide y que coincida con la factura, y nosotros mediante prueba de cumplimiento vemos que entran y salen las unidades
hacia el almacén de la empresa sin ninguna verificación, pues no se está cumpliendo con un control interno que la empresa incluso lo tiene establecido por escrito. Entonces, ahí yo diría, hay una debilidad en inventarios. El grado de riesgo es alto y determinar qué procedimientos realizar para revisar el rubro de inventarios que a mí me den la confianza de que si digo que son las cifras que se presentan en los estados financieros son razonables, que efectivamente son razonables. A mí un usuario me puede cuestionar cuando yo emito en mi informe y, por ejemplo, señalo que se cumplieron con todas las normas de información financiera y que las cifras se presentan razonablemente en los estados financieros. Un usuario a lo mejor tiene conocimiento que hay robo hormiga y que es muy importante a pesar de que es hormiga, o sea, hormiga porque es continuo el robo, es significativo el importe. Me podría cuestionar, oye, contador, y pues yo sé que lo del almacén que señalan los estados financieros no es congruente. ¿Qué, ¿Cómo puedes defender tú la razonabilidad? Para eso es la importancia de mis papeles de trabajo. La opinión que emita yo en mi informe debe de estar sustentado con los procedimientos que yo realicé y que están plasmados en los papeles de trabajo, que técnicamente se le llama documentación. La documentación no es otra cosa más que papeles de trabajo elaborados por el auditor. Pues fíjese, algo muy importante, precisamente lo que tocabas desde un inicio, la finalidad de la auditoría no tiene que ver con que eches de cabeza al contador, no tiene que ver con el ámbito de detectar algo muy principal, que es el riesgo. ¿Qué tanto riesgo tiene la entidad? En este caso, la entidad, el ente, ya sea público o privado, en el desarrollo de su objeto por el cual fue creado, y que precisamente puedas materializar ese riesgo, decir, ¿sabes qué? Es que es latente y te va a conllevar a esto, ¿no? Entonces, es uno de los principales finalidades precisamente de la auditoría de estados financieros, visualizar esos posibles riesgos. Hablabas del ámbito de los almacenes, eso es cuántos no tienen faltantes en los almacenes, el robo hormiga. Oye, pues es que es hormiga porque es micro, ¿no? No se nota, pero si cuando lo multiplicas por número de trabajadores, te vas a dar cuenta que sí hay un menoscabo en el patrimonio de la empresa. Entonces, todo esto sí hay que irlo identificando y como dices, ¿no? Posteriormente el empresario, el accionista, quien vaya a utilizar esta opinión, porque no tan solo la opinión o el usuario de esta información, de esta opinión, necesariamente es el accionista. Puede ser que a lo mejor sea un usuario externo, como los bancos, como aquellos acreedores que están interesados en que la empresa de verdad tenga los mínimos riesgos en materia financiera para efecto de dar cumplimiento a sus obligaciones. Entonces, son temas puntos claves que nos acaba de decir el maestro y que es esencial en el desarrollo de la auditoría. Y bueno, pues una vez que ya tenemos todos estos procedimientos, elaboras papeles de trabajo, nos acabas de comentar, también en el evento las mencionadas y todos usamos marcas de auditoría que deben de llevar, porque esos papeles, los dices efectivamente, son de tu propiedad, porque cuando te manden a traer para poder comprobar, porque tienes que respaldar tu opinión, ¿estás de acuerdo? Si tú te Así vas en es. el ámbito lo comentabas, en el ámbito fiscal, pues te manda a traer la autoridad y te dice, bueno, quiero que me muestres cuáles fueron tus alcances de la auditoría, tus papeles de trabajo que desarrollaste. Y efectivamente no los puedes andar entregando porque son de tu propiedad, por eso te los piden a ti como auditor. Y estos mismos deben de estar con los debidos cruces y con las debidas marcas establecidas de auditoría que se encuentran de acuerdo a tus controles internos también de papeles de trabajo. Ahora, una vez que tenemos esto, ya tenemos el informe. ¿Qué tipo de informe son los que se emiten de acuerdo a las normas? Para que sea más comprensible, voy a manejar el término que se manejaba antes, que es sin salvedades y con salvedades. Ahora se le conoce como opinión no modificada, que es sin salvedad, y la opinión modificada, que son con salvedades. Y las salvedades, bueno, el de sin salvedades, pues es la opinión que todo el mundo quiere, que es la que dice que la empresa cumplió con las normas de información financiera. Así, ahora sí que es el 10 de calificación para la empresa, ¿no?
Y la calificación ya baja, por decir así, pues es la que lleva salvedades. Es aquella donde nosotros señalamos que la empresa no cumplió con la aplicación de determinadas normas de información financiera. Y de ser posible, debemos de cuantificar eh, en aspecto, en cantidades, vaya, eh, cuál es el impacto que tiene no haber aplicado correctamente la norma de información financiera que se está reflejando en los estados financieros. Y la más drástica es la obtención de opinión, que es aquella que yo emito porque la empresa me limitó en el alcance de un procedimiento de auditoría o de varios procedimientos de auditoría. Quiero hacer énfasis que este tipo de opinión, que es la abstención de opinión, es porque la empresa me limitó, no porque yo estoy limitado en el conocimiento de hacer un procedimiento, ¿sí? Porque a lo mejor yo llego a un almacén y digo, bueno, imaginémonos asientos de un autobús y pues me dicen que hay asientos izquierdos y derechos. Y yo digo, no, pues yo los veo igualitos, pues para mí todos son derechos o todos son izquierdos. Aquí la información no es correcta. Ahí, en este caso, yo soy el que estoy limitado en el alcance, no porque la empresa me lo haya limitado. Entonces yo no puedo emitir ese tipo de opinión por desconocimiento profesional, sino es porque la empresa me limitó el alcance. Y, y pues es muy importante, por eso quien firma el informe que se llama técnicamente informe del auditor independiente, ese es el informe que yo tengo que emitir como resultado de mi trabajo y tengo que adjuntar los estados financieros de la empresa, que son cuatro los estados financieros básicos, que es el balance general, el estado de resultados, el estado de variaciones en el capital contable y el estado de cambios en la situación financiera, así como las notas a los estados financieros. Llegamos a empresas como auditores y empresas grandes, empresas incluso industriales, y pedimos al área de contabilidad de los estados financieros y nos entregan el balance general y el estado de resultados. Y cuando les decimos, oye, ¿y los otros dos? ¿Cuáles otros dos? Pues y aquí siempre hemos hecho esos estados financieros. Bueno, pues a veces tenemos que apoyar al área de contabilidad para formular los otros dos estados financieros. No quiere decir que nosotros les ayudemos y seamos los responsables. Los responsables de la información financiera es la entidad. Ellos son responsables de los cuatro estados financieros y las notas. Mi responsabilidad incluso se debe de señalar en el contrato. Mi responsabilidad es el informe del auditor independiente. Entonces sí debemos de tener mucho cuidado en las empresas que yo les presto los servicios. eh, Le dan mucha importancia al informe de observaciones y recomendaciones. Incluso antes de leer el informe del auditor independiente, primero vemos las observaciones. Esto generalmente se hace en un comité de auditoría donde estamos eh, incluidos tanto personal de, de cierto nivel de la firma como de la empresa, donde vamos comentando las observaciones y recomendaciones y ya se van tomando acuerdos. Como auditores no tenemos 100% que nuestra palabra sea la correcta, entonces se le debe de dar la oportunidad a la empresa de que ellos nos hagan ciertas aclaraciones y hasta cierto punto nos digan, contadores, auditor, esta observación no procede por esto y por esto y por esto. Ya una vez que ellos nos dan unos argumentos, evaluamos y puede ser que una observación quede sin efectos. Y no porque nosotros queramos negociar nuestros servicios del próximo año, porque eso pues sería incumplimiento a la ética profesional, ¿no? Entonces sí, para eso pues se necesita que las personas involucradas tengan alta experiencia en el ámbito tanto de las normas de información financiera como de auditoría en el lado del despacho de auditoría. Ahora, nuestros servicios, por ejemplo, como auditor, no están normados nada más por las normas internacionales de auditoría. Son las que rigen mi actuación y mi desarrollo de mi trabajo. Sin embargo, en nuestro país existen las guías de auditoría, que vienen siendo
una aplicación práctica de las normas internacionales de auditoría y ahí nos señalan y nos ayudan porque nos guían qué procedimientos puedo realizar yo en cada uno de los diferentes rubros. Ahora, también tenemos cierto respeto los auditores porque en el área de contabilidad considera que el auditor es una persona de mayor experiencia. ¿Por qué? Y cosa que yo considero que sí tiene más experiencia normalmente, no siempre, un auditor, porque el auditor ha revisado diferentes empresas comerciales, industriales, incluso gubernamentales, municipales, de diferentes tipos de dependencias gubernamentales. Entonces tiene un criterio más amplio, un conocimiento más amplio, más diverso y no se limita nuestra actuación nada más a nuestra normatividad y a verificar el cumplimiento de las normas de información financiera. Porque, por ejemplo, aunque yo haga una auditoría para efectos financieros sin efectos fiscales, no quiere decir que no voy a revisar la determinación de sus impuestos y el pago. Debo de revisarlo. ¿Por qué? Porque si no puede haber una afectación patrimonial para la empresa y yo no lo estoy observando. Sí, uno de los usuarios también muy importantes en la empresa y que muchas veces como auditor se te acercan porque dicen, él sabe la intimidad de la empresa. Y ya fui con el contador, fui con el director, fui con el empresario y no me quieren dar información. Pero él sabe. Y voy y le pregunto, oye, tú eres el auditor de la empresa, ¿verdad? Sí, soy el auditor. Oiga, ¿cuánto tuvimos de utilidades? Es información que yo no le tengo que proporcionar al trabajador. Es uno de los usuarios de la información y más si tienen sindicato, el sindicato tiene todo el derecho de solicitar a la empresa la información derivada de la determinación y en su caso distribución del reparto de utilidades para los trabajadores. Pero yo no estoy autorizado dentro de mi contrato, seguramente no tengo la autorización para dar información a terceros. Yo se la debo de proporcionar a la entidad y ellos sabrán a quién proporcionarle la información. Si ellos me hablan y incluso tengo que tener mucho cuidado, no tiene que ser verbal, si ellos mediante un documento me señalan que puedo proporcionar la información derivada de la utilidad y pago de la PTU y su distribución al sindicato, bueno, yo tengo una autorización. Entonces sí, si el sindicato se me acerca, aquí está, pero yo ya tengo una autorización. La entidad, la empresa no me puede demandar por haber proporcionado información al sindicato. Entonces, yo debo de tener mucho cuidado a quien proporciona la información. En primera instancia es a quien me contrata, aquí está el informe. Ya ellos sabrán a quién es proporcionar la información derivada de mi trabajo. Perfecto, perfecto. Fíjate que sí, efectivamente, son datos importantes los que acabas de mencionar y qué tan importante para los usuarios el resultado de este informe, porque de ahí dependen muchas situaciones, precisamente hasta para la toma de decisiones. Y bueno, de acuerdo a tu experiencia, y eso sí nos gustaría, porque a todos los invitados que vienen por acá, le hemos comentado pues, que nos hablen un poquito de la experiencia en que han tenido. De acuerdo a estos resultados, a este tipo de opiniones que se pueden vertir derivado del análisis a la información financiera, a tu experiencia, ¿has tenido, en este caso, has emitido opiniones con abstención de opinión? Con abstención, no, fíjate, porque afortunadamente nadie me ha limitado en mi trabajo, en el desarrollo de mi trabajo. Lo que sí, salvedades. Y salvedades muy fuertes en cuanto al cumplimiento de algunas normas de información financiera. Y pues sí hay molestia del empresario, porque pues él no quisiera ninguna salvedad. Sin embargo, pues justifico el por qué. Ahora, cuando la empresa se compromete a subsanar algunas salvedad que observé, emito un segundo informe. Pero si ya fue distribuido el primer informe a ciertos usuarios, está obligada la entidad a proporcionarles el segundo informe a esos usuarios que ya se les dio, para que ellos conozcan el porqué de los cambios. Generalmente entrego un borrador, antes de que, incluso así le pongo un fondo de agua, de borrador, para que no pueda ser distribuido todavía. Y también no lleva mi firma, el borrador. Claro. Entonces,
pero pues es una medida de protección, ¿no? O por ahí podrían poner mi firma. Ya una vez tuve una mala experiencia. eh, Decimos que no es ético hablar mal de los colegas. No voy a mencionar nombres. Y afortunadamente es un despacho que no forma parte del gremio de los contadores de una asociación. Este, y falsificaron, no sé cómo se allegaron de hojas membretadas, las simularon mucho a las mías y falsificaron mi firma. Nada más que en una dependencia que entregaron el informe de la auditoría independiente, pues resulta que quien recibió la información desconoció mi firma. Y ya me hablaron y me pidieron que fuera a ratificar mi firma. Y pues ya llegué y para nada. O sea, no se parecía, ¿no? Incluso fue cuando descubrí un rasgo que tiene mi firma, que yo nunca me había fijado. O sea, yo en forma automática hago mi firma sin darme cuenta de los rasgos, ¿no? Yo sé qué debe de llevar, pero fíjate que en la parte central de mi firma me di cuenta que ahí tiene una característica que aunque la haga yo muy rápido mi firma, siempre va esa característica de mi firma, ¿no? Entonces sí, por seguridad, para evitar algún problema de ese tipo, el borrador lo entrego sin firma y con ese fondo, ¿no? Para que diga borrador. Entonces, pues ya cuando se lo hago llegar a la empresa, lo comentan entre ellos y pues ya luego se me acercan, oye, contador, este, no nos comentaste de esta salvedad. Sí, se lo comenté. Aquí tengo el correo electrónico dirigido al área de contabilidad, pero no me lo solventaron. Oye, danos tiempo. 2 semanas y subsanamos esa situación que nos marcas como una salvedad. Ok, 2 semanas, es decir, tal día, me proporcionan la información. Sí, contador. Y resulta que efectivamente cumplen con los plazos, a veces hasta antes, no falta el que después del plazo, oye, contador, aguántame otro día más, ¿no? Estamos por terminar. Sí, claro. Y ya me proporcionan la información y veo que efectivamente fue subsanada esa norma. No tengo objeción en eliminar esa salvedad. Pero hay empresas que apechugan y dicen, no, contador, pues ya, así está bien, ni modo, no podemos, Si no hay ni modo elementos. subsanar. No tenemos los elementos, los tiempos, el aspecto económico, ¿sabes qué, contador? Ni hablar. Déjanos la observación para el próximo, porque viene siendo una observación, una salvedad. Déjanos las salvedades y el compromiso para el siguiente año. Vas a seguir trabajando con nosotros, vamos a subsanar lo que nos pusiste como salvedad para que el próximo año salga nuestra opinión diferente. Así lo he manejado. Ok, ok. Y como conclusión, precisamente, tú has tenido un efecto derivado o de una opinión con salvedades, ha tenido un efecto legal. Has tenido esa experiencia de que derivó de la opinión, de los indicios, todo lo que en su momento detectaste, ha repercutido en un aspecto legal en donde los usuarios de la información financiera, o mejor dicho, los usuarios de esta opinión, tuvieron que tomar decisiones. Coméntanos, eso es lo que a veces nos interesa, porque es importante. Fíjate que en entidades privadas no, pero sí como auditor por parte del órgano superior de fiscalización, en un ayuntamiento que le hice auditoría, ahí sí tuve repercusiones legales. ¿En qué sentido? Bueno, yo repercusión legal no. Yo fui citado para hacer una declaración sobre una salvedad que puse en el dictamen. Y pues la Procuraduría le dio seguimiento. Y sí es un poco, ¿cómo te diré? El sentimiento de que, bueno, tienes el sentimiento de que, bueno, yo cumplí con mi trabajo, emití mi opinión, tengo las evidencias, me pidieron documentales, me pidieron que documentara con mis papeles, que exhibiera mis papeles de trabajo, donde se podía comprobar la salvedad que yo había hecho. En este caso fueron unas armas que faltaban Ujú. y una patrulla.
fue la observación que para ellos era la más grave. Y yo los entiendo, ¿no? Con un arma se puede cometer un delito muy grave. Así es. Eh, Va de por medio la vida o la vida de varias personas. Pero yo tenía observaciones más graves y no fueron tomadas en cuenta. De hecho, pues yo esperaba, dije, no, pues de seguro las armas, me van a preguntar de algo de ello. Y yo iba preparado también para las otras observaciones. Y nada más fue sobre eso. Dije yo, bueno, ¿y de lo demás qué? Pero bueno, ya ahí pues no sé si ellos hicieron otros procedimientos y consideraron que no era necesaria una declaración y que mostrara evidencia documental de las demás observaciones, que puede ser también, ¿no? Claro. Pero sí, pues llegar a esa instancia, pues también te preocupas, porque dije yo, ah, caray, me hablan de la Procuraduría para hacer una declaración y que lleve todos mis papeles de trabajo que elaboré, pues sí te ponen un poco tenso en cuanto bueno, ¿qué me van a cuestionar? Es la única que he tenido así mediante instancias legales que acudir. Perfecto. Bueno, pues mire, un tema muy importante. Ahorita a lo mejor en menos de una hora, pues dimos un contexto, se dio el contexto por parte de aquí de nuestro invitado, un contexto de lo que es la auditoría de estados financieros, pero realmente el desarrollarla, el analizar cada uno de los elementos, estas etapas de auditoría, llevan su tiempo y su explicación debidamente detallada. Pero bueno, pues amigo, te agradezco mucho, estimado expresidente del colegio, que me hayas aceptado esta invitación. Estamos continuando con este proyecto que gracias a todos ustedes que nos apoyan con este tipo de diálogos, lo vamos a ir nutriendo mes a mes y vamos haciendo de nuestra institución esa institución que participe y que muestre hacia la sociedad todo lo que es el ámbito de la contaduría pública y qué es la responsabilidad que tenemos como profesionales en el desarrollo de la prestación de servicios en cada uno de esos sectores que nos soliciten. Y bueno, pues agradecerte mucho el apoyo. Seguimos aquí en nuestro Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tlaxcala. No omito manifestar, me gustaría que dieras tus generales, tu nombre completo, dónde te pueden, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, ¿por qué no? Un servicio profesional en materia de auditoría, pues que des un correo en donde te puedan mandar un mensajito y le des seguimiento, por favor. Pues antes que nada, también agradezco la invitación de que fui objeto. Considero que no soy el más experto de los auditores que conforman el colegio de Tlaxcala, pero pues si puedo apoyar con un poco de mi experiencia profesional. Yo tengo 30 años aproximadamente ejerciendo como auditor de diferentes empresas y pues en algo puedo ayudar. No quiero promover mis servicios, esa no es mi finalidad. Mejor que se acerquen al Colegio de Contadores y si podemos ayudar en algo, orientar a una empresa, pues adelante, lo haré con mucho gusto. Fíjate que se están cuestionando los servicios del contador público, pues Ah, claro, con sí. mayor razón del auditor, ¿no? Sí, 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 Y claro. fíjate que en una empresa les cuestionaron que si era estrictamente indispensable y explicar el por qué los servicios del contador. Entonces, imagínate, si cuestionan el servicio del contador, pues, ¿qué va a ser del auditor? Sin embargo, mira, yo considero como una referencia y que las empresas pueden contratar sin ningún problema y sin ningún pendiente de que la autoridad me vaya a considerar como no deducible los servicios por un auditor, por el hecho de que, por ejemplo, hay empresas que tienen el derecho por voluntad propia de auditar sus estados financieros para efectos fiscales. Y hay empresas que el rango está alto, de 1.650 millones hacia arriba, las obligan a esas empresas, la autoridad fiscal, a que se dictaminen para efectos fiscales. Entonces, ahí nosotros podemos fundamentar el por qué yo requiero los servicios de un auditor. ¿Por qué? Porque tú, SAT, eres parte de los usuarios y de los beneficiarios que puede conllevar el trabajo de una auditoría externa. ¿Por qué? Claro. Porque les vamos a reportar si la empresa tiene adeudos fiscales o no. Que generalmente la empresa dice, espérame contador, dime con oportunidad. Si le debo algo al SAT para
cumplir en tiempo y pues ya cuando tú informes digas que ya cumplí. ¿Por qué? Pues porque ya los pagué. Entonces, sí considero que es muy importante tener una opinión de terceros y sobre todo de un externo que es una persona que no tiene ningún interés económico más que el cobro de sus honorarios. A diferencia de que pues el contador de la empresa pues depende de su sueldo y pues puede ser que por ahí esconda algunas cosas en cuanto a la normatividad, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues estimado amigo, agradecerte. Estuvo con nosotros el contador público certificado Ernesto Fernández Guillén. Agradecerte mucho el apoyo. Y bueno, pues efectivamente, si alguien de los que nos está siguiendo en redes sociales tiene alguna duda, pueden acercarse al Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tlaxcala para poder hacer una consulta y nosotros con todo gusto dentro de nuestro servicio social que tenemos como institución podemos apoyarlos en darle seguimiento a esta situación. Muchas Sí, gracias, estimado maestro. y que conozcan el colegio, que Exactamente. acabas de remodelar unas oficinas muy bonitas, ahí los podemos atender sin ningún problema. Perfecto, efectivamente, y fíjense que con mucho gusto estamos llevando a cabo esta representación, este proyecto. Y bueno, pues agradecerte ese apoyo porque de verdad nuestros asociados están comprometidos con esta institución y estamos tan comprometidos que, bueno, visualizamos el bien común de esta institución y de lo que representa esta institución, no tan solo en Tlaxcala, sino a nivel regional y a nivel nacional, ya que pertenecemos y somos una federada del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Muchas gracias, estimado maestro, nuevamente, y estamos continuando con esto. No me gustaría omitir que el día de hoy, fíjense que en este caso tenemos un amigo de la Ciudad de México, el contador público José Luis Sánchez de la Luz, está festejando, está celebrando, porque ya un aniversario más de la radio de la Universidad de Anáhuac. Es un amigo que pertenece también al ámbito de la Coparmex Nacional, tiene mucho vínculo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y con cada una de las federadas. Le mando un saludo, felicitaciones, mucho éxito. Tengo por ahí una entrevista pendiente con él en la Ciudad de México. Me ha invitado y no hemos tenido la oportunidad por los tiempos y todo, pero te prometo que en este año sí voy a ir a acompañarte, estimado amigo. Muchas felicidades, sigue con esos éxitos y nosotros continuamos con nuestros trabajos y los objetivos de nuestra institución. Muchas gracias a todos, nos estamos saludando en los siguientes videos.